Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 27 al 31, la Nueva Traducción Viviente. Mateo 14, 27 al versículo 31, la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: pero Jesús les habló de inmediato, y mire lo que el Señor les dijo a sus discípulos: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Cuántos creen esa promesa? Y sigue diciendo la palabra: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: tienes tan poca fe, le dijo Jesús, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Quiero en esta mañana predicar el mensaje que yo le he puesto por título: Caminando en medio de la tormenta. Dele un aplauso fuerte a Dios. Mira a su vecino y dígale en esta mañana: camina en medio de la tormenta. Qué bendición, ¿verdad? Estos textos bíblicos es un pasaje bastante conocido. Pasaje donde el Señor, si usted lee el capítulo 14 de Jesús, después de haber hecho milagros, después de haber tenido un tiempo con la multitud, le dice a sus discípulos que atraviesen hacia la otra ribera, y los discípulos, el Señor los embarcó. Y dice la escritura que Jesús se quedó orando allí y se lo cogió la noche, el tiempo. Pero mientras Jesús oraba allí, escuche bien, se levantaba un de repente en el mar para con los discípulos. Una tormenta se levantó. Y usted tiene que saber algo en esta hermosa mañana: que así como usted y yo anhelamos y deseamos de repente del cielo, también se ven muchas veces de repente de las tinieblas. ¿A cuántos les ha llegado un de repente de las tinieblas muchas veces? Amén. Y dice la escritura que se levantó una tormenta. Jesús, después de orar, llega a los discípulos como a las 3 de la madrugada, caminando sobre la tormenta, sobre el agua. Y es un tiempo bien poderoso, porque escuche bien, Pedro lo ve. Un tiempo bien poderoso, donde Pedro desciende de la barca. Pedro lo ve y le dice: si eres tú realmente, escuche esto, no es que Pedro dudara del Señor, ni tampoco lo dijo por presunción, sino que Pedro quería caminar también sobre las aguas, sobre lo sobrenatural de Dios. La pregunta en esta mañana es: ¿será que la iglesia también tiene ese mismo sentir? Hay mucha gente llena de miedo en las iglesias. Mucho pueblo de Dios con temor y con miedo. No se atreven a caminar sobre las aguas. No se atreven a moverse, esperando el respaldo de Dios para con ellos. Yo he venido a decirte en esta mañana que Dios está esperando que tú abras tu boca para Dios comenzar a derramar su gloria sobre aquellos a los cuales Dios te va a llevar para que tú le des una palabra. Yo no sé si estoy en esta mañana en la iglesia correcta, pero yo he venido a decirte que para que se venga un nuevo tiempo, eres tú el que lo tienes que provocar. Mira a tu vecino y dile: tienes que despertar para este 2023. Hay una iglesia dormida que tiene que levantarse en este tiempo, una iglesia nada más expectante. Hay una iglesia que simplemente está en la barca, corriendo de aquí para allá, pensando solamente en las añadiduras. Nadie se ha atrevido a creerle al Señor. Por eso es que muchos de los que están aquí no han visto más la gloria de Dios, porque el miedo y el temor no los ha dejado avanzar al nivel que Dios lo quiere llevar. Yo he venido a traerte una palabra de activación, iglesia Rebosa. Llegó el tiempo de dejar el miedo y de atreverte. Dile al que tienes a tu lado: se llegó el tiempo de atreverte. Yo no sé cuánto, sacude el que tienes a tu lado y dile: despierta, atrévete a bajarte de la barca. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Dios.
Yo veo muchas personas aquí que tienen cara de maestro, pero todavía son niños. ¿Cuántos vinieron por una palabra en esta vez? Gente que ha dejado el propósito a un lado por cosas pasajeras y temporales. Hay un silencio, eso como que me confirma que estoy hablando lo correcto. Dile al que tienes a tu lado, estás oyendo lo que el Señor te está diciendo. Dele un aplauso fuerte a Dios. Dice la Escritura que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Dile al que tienes a tu lado, ya suelta el miedo. Predícale al que tiene detrás, ya suelta el miedo. Gente que quiere que sean otros que hagan lo que Dios les asignó a ellos. Y yo creo que aquí hay gente que ya tiene que comenzar a demostrar lo que Dios ha depositado sobre ellos. No sé cuántos están aquí en esta mañana. Dile al que tienes a tu lado, ya llegó el tiempo donde déjate usar por el Señor. Dígale así. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Rey de Reyes? Iglesia, camina sobre la tormenta, camina sobre la circunstancia. Dios te llama a ti para que tú camines en lo sobrenatural de Dios. A veces nos preguntamos, no suceden milagros, no pasa esto aquí, no pasa. ¿Sabes qué a veces dice la iglesia? Es que allá no está la presencia de Dios. Es que allá no está el Espíritu de Dios. Es que el pastor no tiene unción. Pero dile al que tienes a tu lado, ¿y tú qué estás haciendo por eso? Dígale así. ¿Está aquí la iglesia? Dile al que tienes a tu lado, yo creo que se te viene tu turno. Dígale así, se te viene tu turno. Te tienes que atrever. Tienen que levantarse en este tiempo los Pedros. ¿Cuántos están aquí? Levanten las manos los Pedros, que se van a levantar a caminar sobre las aguas de la crisis, de la circunstancia. Dios está haciéndole un llamado a la iglesia para que en este tiempo que son postreros no se queden en el lugar donde están, sino que salgan a caminar en el poder sobrenatural de Dios. Si usted lo cree, haga algo para Él en esta hora. En esta mañana aprendamos principios que nos van a ayudar a caminar en medio de la tormenta cuando éstas vengan a nuestras vidas. Y lo primero que tú tienes que aprender en esta mañana, iglesia Rebosa, es que cuando tú estés en medio de la tormenta, tú no te olvides de quién es el que está contigo. Dile a tu vecino, no te olvides de quién está contigo. ¿Usted sabía que la iglesia más grande que ha existido, que ha sido la nación de Israel, tenía esa característica? Se olvidaban con facilidad del Señor. Y eso que durante el tiempo que pasaron por el desierto vieron la gloria de Dios. ¿Cuántos han visto aquí la gloria de Dios? Levanten la mano. Dile al que tienes a tu lado, y aún te falta más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ellos veían la gloria de Dios y Dios extendiéndole su misericordia. Milagros, Dios abrió el mar rojo, Dios le daba la provisión, el maná, pero siempre se quejaban. Dile al que tienes a tu lado, ya no te quejes más. Gente que sí se queja. Y en Deuteronomio el Señor les dice, cuando tú prosperes, entra a la tierra de bendición. Aprende esto, no te olvides del Señor tu Dios. Y algo específico, porque si tú te das cuenta, Mateo 14, los versículos 28 al 30, el Señor le dice a sus discípulos, respondiéndole a Pedro, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Dile al que tienes a tu lado, el Señor te está haciendo un llamado. Yo no sé cuántos están aquí, pero yo he venido a recordarte que de Dios tú tienes un llamado. Por eso te decía ahorita, hay gente que ha echado el propósito de Dios a un lado. Se han olvidado de lo que Dios puso en sus vidas para ellos y para hacer. Está aquí en esta mañana la iglesia de Cristo. Dice la Escritura que al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Usted conoce el pasaje. El Señor Jesucristo no estaba lejos. Dile al que tienes a tu lado, el Señor no está lejos. El Señor está tan cerca a un clamor, a una oración de fe que tú hagas en esta hora. ¿Cuántos están aquí?
lo que tú estás esperando recibir, por la necesidad que tú puedas estar atravesando, tu respuesta solamente está a un paso, a un acto de fe, a una oración de fe que hagas sincera en esta mañana y le digas: Señor, te necesito, Señor, sálvame, Señor, aquí están mis hijos, y Él se va a mover a tu favor. Vamos, dele fuerte ese aplauso porque es para Él. Cuando las tormentas llegan a nuestras vidas, es fácil olvidarse del Señor. ¿Está aquí la iglesia? Nos preocupamos tanto con los problemas que nos olvidamos que nuestro Señor está a nuestro lado. Iglesia, en nuestro caminar siempre se van a levantar tormentas, pero en medio de la tormenta el Señor te ha prometido que nunca te va a dejar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las tormentas, las crisis tienen la capacidad de nublar la visión del pueblo de Dios para con su Dios. Dile al que tienes a tu lado: no dejes que la crisis nuble la visión de tu Dios. Tú en eso fijas que a veces cuando las cosas no se le dan a muchos, el que termina pagando los platos rotos es el Señor. Ya no me congrego más, ya no oro más, ya no leo la Biblia. ¿Y para qué? Porque las circunstancias, para eso a veces el enemigo las trae, porque ellas tienen esa capacidad de hacer olvidar a los hijos de Dios a quién es el Dios al cual ellos están sirviendo. Pero yo he venido a decirte en esta mañana que no importa cuál sea la circunstancia, la tormenta, Dios te dice: yo estoy contigo y estoy de tu lado. Nada más dos lo recibieron. Te lo voy a decir una vez más. Dios te dice: yo estoy contigo y estoy de tu lado. Si usted lo cree, haga algo para Él. Déjate de seguir pensando o de creer que porque estás en la voluntad de Dios no van a venir tormentas a tu vida. Porque eso también, muchos pueblos de Dios tienen ese concepto. No, pastor, lo que pasa es que yo diezmo, yo oro, yo leo la Biblia, yo me congrego. ¿Por qué me está pasando esto a mí? El hecho de que estés en el centro de la voluntad de Dios no significa de que no se van a presentar tormentas en tu vida. Lo que tienes que aprender es que cuando ella viene es porque Dios te quiere llevar a un nuevo nivel de fe con Él. Dios a veces permite situaciones en nuestras vidas para incomodar a sus hijos. Y aprende esto: Dios tiene el control de esa situación que tú estás atravesando. Yo no sé cuántos lo recibieron. Dios tiene el control de esa situación por la cual tú estás atravesando. Ya deja de orar: Padre, toma el control, Señor, toma el control. Cuando yo aprendí esto, dejé de hacer esa oración. Claro, yo sé que muchos la hacemos, pronto por la necesidad, por el momento específico. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted: ¿será que a Dios se le sale de control cualquier circunstancia que venga a tu vida? La Biblia dice en Jeremías 29:11 que Dios tiene planes para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Romanos 8:28 el Señor dice que tiene un propósito contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes qué significa la palabra original allí? Propósito: un plan anticipado. O sea que a Dios nada lo toma por sorpresa. Tú tienes que saber que Dios tiene el control de eso. Dios tiene el poder. Mira, la Biblia dice que tinieblas rodeen las naciones y oscuridad la tierra, sobre ti amanece la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que aunque lo que se viene son tinieblas y todas estas cosas, no tengas temor ni pierdas las esperanzas, porque sobre ti amanecerá y será vista la gloria del Eterno. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Él? Los versículos 30 y 31 dicen: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Diga conmigo: todavía no se ha perdido nada. Aunque las circunstancias estén y te tengan hasta aquí, dígale al diablo de tu lado: aunque las circunstancias te tengan hasta aquí, todavía hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierto día Pedro salió a pescar
y le dijo a sus discípulos: voy a pescar. Y los discípulos dijeron: nosotros vamos contigo. Pedro tenía un liderazgo terrible, poderoso. Si usted se da cuenta en este pasaje, el que se levanta y se atreve a bajarse de la barca es Pedro. Y Pedro llevó a pescaron nada. Pero después en la mañana, cuando ellos estaban ya listando las redes ya para colgarlas, se apareció el Señor. Después que le pidió la barca a Pedro para él poder predicar y enseñar, le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Note algo, y es que el Señor siempre le hace un llamado a la iglesia para que deje el lugar donde está, para que se introduzca y ahonde en lo sobrenatural de Dios. Es que hoy vemos una iglesia que está por la orillita. Dile al que tienes a tu lado: deja de por la orillita y comprométete. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Gente que no quiere, la palabra compromiso la miran de lejos. No quieren compromiso. Hoy vemos una iglesia así, que no quiere compromiso. Que nada más quieren venir cada 8, unos se vuelven cada 15. Otros ni siquiera vuelven, porque hasta se olvidan. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro. En medio de la tempestad, el Señor le dijo a Pedro: ven. En medio de la tempestad. Cuando Pedro creía que ya todo se había perdido y todo se había acabado, el Señor le dijo: boga mar adentro. ¿Está recibiendo a la iglesia? ¿Está recibiendo a la iglesia? Y allá mar adentro fue donde el Señor le dijo a Pedro: ahora tira la red. Cuando la tiró, un milagro sucedió. Dios puede traer cambios a tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Que para ti parece imposible, para Dios no. Dios primero comienza con imposibles para hacer lo posible una realidad en nuestras vidas. ¿Está recibiendo la iglesia? Hoy vemos una iglesia que llora mucho, que se queja mucho, que critica mucho, pero una iglesia que no se compromete, una iglesia que simplemente dispone su corazón para venir un domingo, un miércoles, un jueves a recibir y ya. Dile al que tienes a tu lado: boga mar adentro. Dígale así. ¿Cuántos vinieron en esta mañana a recibir una palabra de Dios? Dios quiere que bogues mar adentro, iglesia. Ya la palabra y la promesa está soltada. Solamente tienes que moverte tú ahora. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están recibiendo? ¿Dónde está el liderazgo? Levante las manos. Ya recibiste la palabra. Ahora te toca a ti bogar mar adentro. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor. Pastores, que las cosas están terribles. Usted no se imagina la tormenta en la casa, la enfermedad. Dile al que tienes a tu lado: boga mar adentro. Atrévete a bajarte de la barca. Atrévete. Dios está esperando. Mira, ¿tú crees que Dios le criticó? El Señor le criticó a Pedro por el hecho, o los discípulos. No fue incredulidad ni presunción, sino por el contrario, el Señor está esperando gente aquí que levanten las manos y le diga: Señor, yo quiero ir. ¿Cuántos están aquí? ¿Dónde está la iglesia Santa Marta, Rebosa? El Señor está esperando esa petición de la iglesia. Cuando tú le digas: yo voy a ir, cuando tú le hagas caso a Dios en obediencia a bogar mar adentro, no te va a hacer falta nada. La petición va a estar allí contigo. Mira, en Juan 20:21, si le va a aplaudir, apláudale. Escúcheme bien, para que reciba. En el Evangelio de Juan, capítulo 20:21, que es este pasaje paralelo, el Señor se le aparece a los discípulos en la playa. Pero antes de eso también, paralelo, dice: no hemos pescado nada. Dice: ¿tienen de comer? No. Y el Señor le dice, en Juan, escúcheme bien, en Juan el Señor le dice: Pedro, echa la red a la derecha. Dile al que tienes a tu lado: es a la derecha. Dile al que tienes a tu lado, dile: es a la derecha. Pasa que hay mucha gente que se creen los intelectuales, los sabelotodos. Y en el reino está bien que tú, yo no estoy diciendo nada en contra de que tú estudies y te capacites, eso está bien.
Pero en el reino lo único que Dios nos exige es fe y obediencia. Y Pedro de pronto ya dice: soy un pescador profesional. Este man que es carpintero, ¿qué me puede enseñar a mí de la pesca? ¿Cuántos están acá? Este es lo que sabe de poner pata, de hacer silla. Pero yo me levanté aquí tirando la red. Yo sé dónde es que tiene que estar. Dile al que tienes a tu lado: no seas sabio en tu propia opinión. Dígale así. El Señor dice en su palabra: fíjate Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Hay gente que razona mucho, por eso es que están allí mismo. Hay gente que le da lógica a muchas cosas aquí. Cuando tú dejes de razonar y de darle lógica a las cosas del Señor, entonces cuando vas a ver a Dios obrando en tu vida. El Señor le dijo a Pedro: a la derecha. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la tormenta que tú estés atravesando, Dios te va a señalar el lugar de tu bendición. Alguien recibe esa palabra en esta mañana que está en conexión. Dios te va a señalar el lugar de tu bendición. Si usted lo cree, haga algo para Él. Yo lo recibo. Este año voy a tirar la red, pero no a mi manera, sino a la manera de Él. Porque Dios te va a direccionar. Alguien recibe esa palabra en esta mañana. Dios te va a direccionar para que tires la red en el lugar donde Dios te va a prosperar. Apláudale si le va a aplaudir fuerte. Cuando las esperanzas parecen perdidas, iglesia, es cuando el Señor Jesús entra en escena. ¿Alguien recibe? Y escucha esto, que te lo dije al principio: las tormentas son pasajeras, pero sus promesas son eternas. Ellas no cambian. Apropiate siempre de sus promesas, fijando tus ojos en Él, autor y consumador de nuestra fe. El Señor se le apareció a Marta y a María un clamor de urgencia. Pero como te decía al principio, Dios permite que las cosas se pongan difíciles. Dile al que tiene a tu lado: no importa que la cuestión esté difícil. Yo le voy a hacer una pregunta. Si Jesús hubiera llegado cuando Marta y María lo llamaron por causa de que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hubiera sucedido? Yo creo que Jesús, como a otros, lo hubiera sanado y Lázaro no hubiera muerto, ¿verdad? Eso era lo que hubiera pasado. Porque lo llamaron diciéndole: Señor, al que tú amas está enfermo. ¿Cuántos saben que el Señor ama a su pueblo? ¿Cuántos saben que el Señor ama a su iglesia? Dile al que tienes a tu lado: aunque el Señor se tarde un poquito, no significa que no te ama. Está aquí. Cuando lo llamaron, ¿qué dijo Jesús? Esto no es para muerte, sino para que la gloria del Hijo de Dios se revele. Me llama mucho la atención que a sus discípulos le dijo: a ustedes les conviene que esto suceda ahora. Entonces están aquí. Eso iba a alimentar su fe e iba a confirmarle en quién estaban creyendo. Y dice la Biblia que se demoró 2 días más. ¿Cuántos están aquí? Es que las cosas en el reino, si usted analiza en el reino, las cosas son como que diferentes, ¿verdad? Habacuc dice: aunque la promesa tardare, más se apresura su cumplimiento. ¿Cuántos están aquí? Dile al que tienes a tu lado: esto es principio de reino. Dígale así. Mira que todo es como que a lo contrario a lo que tú y yo pensamos que debería ser. O sea, entre más se demore, más se apresura. Dile al que tienes a tu lado: cógeme ese trompo en la uña. Dígale así. ¿Ah? O sea, entre más se demora, más se apresura. Y usted está ahí: ay Señor, esto sí se demora esa promesa. Dile al que tienes a tu lado: cambia tu manera de pensar. Porque entre más se demora, o sea que entre más tú veas que la cosa se está poniendo difícil, más cerca el Señor está en entrar en escena en esa situación para mostrar su gloria en tu vida y en la vida de los tuyos. Mira, la Biblia dice de Moisés, escúchame esto, que Moisés salió y dejó a Egipto. No le tuvo temor a Faraón, porque él tenía su mirada puesta en el invisible. Dile al que tienes a tu lado: ¿cómo así? Puesta la vista en quién. Dígale al que tienes a tu lado: ¿te das cuenta que todo es como que? O sea, Moisés tenía su mirada puesta en quién?
en el invisible. ¿Está recibiendo? O sea, ¿cómo así que Moisés tenía la mirada puesta en el invisible? En una promesa. En una promesa. Tú y yo tenemos la promesa, la palabra de Dios. Y aunque ella parezca demorar, más se va a apresurar para cumplirse en tu vida y en la vida de los tuyos. Por eso no pierdas la esperanza, iglesia. Usa tu fe en este tiempo. ¿Cuántos están aquí? Hay gente que tiene la fe allí pequeñita, la tiene oxidada, la tiene sin uso. Dile a tu vecino, sacúdelo esta mañana y dile: usa tu fe. La fe se tiene que usar. Hay gente que tiene la fe en el cuartico de Juan Alejo, en su casa. La tienen allí llena de telaraña. Así no vas a ver la gloria de Dios. Y la tormenta viene para acrecentar tu fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que hay muchos que no crecen, porque le tienen miedo a la tormenta y oran para que la tormenta no llegue. Pero tú tienes que anhelar que la tormenta llegue a tu vida. ¿Alguien está aquí? ¿Dónde están los valientes del reino que se van a atrever a no temer cuando la tormenta venga a su vida? ¿Sabes por qué? Porque ella va a hacer que tu fe crezca y veas la gloria del Eterno en tu vida y en la vida de los tuyos. Vamos, denle un aplauso a Dios. Hay gente que tiene la fe enana, gente que tiene la fe pequeñita, porque no le gusta caer en un problema ni que las circunstancias difíciles toquen a su vida. Tienen un concepto errado de la prueba y de los procesos. Pero para un hombre y una mujer de Dios que se están ejercitando en el camino de fe, no le tienen miedo a las tormentas. Dile al que tienes a tu lado: si tienes miedo, cómprate un perro. Dígale así. Pero aquí no hay que temer. Dile al que tienes a tu lado: no tengas temor. El miedo en este tiempo se ha metido en la iglesia. Y el miedo a muchos les ha impedido avanzar en lo que Dios tiene para ellos. El Señor dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el Señor: no desmayes o no te desanimes, porque yo soy tu Dios quien te fuerza. No te dejaré, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero hay gente que ni siquiera tiene las promesas en su corazón. Cuando viene la crisis económica no saben qué decir. Cuando viene la tormenta de la enfermedad no saben qué hacer y se atemorizan y se llenan de miedo. Dile al que tienes a tu lado: atrévete a creerle a Dios en esta temporada. Pedro, en medio de la tormenta, dijo: no, si tú eres el quien nosotros tenemos que adorar, di que yo vaya por encima de la tormenta y yo voy a ir. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ven. Tu fe tiene que crecer. Dile a tu vecino: tu fe tiene que crecer. Úsala en este tiempo. En las tormentas de la vida el Señor siempre va a tener el control. Y escucha esto en esta mañana, iglesia. En medio de la tormenta que atraviesas, tu fe se debe de aumentar, tu fe debe de acrecentarse. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hay un día que es perfecto para ti. Dios lo tiene destinado para ti. Tú tienes que crecer. Tu fe se tiene que desarrollar. Tú no puedes menguar. Tú no tienes por qué volver atrás. La Biblia dice que aquel que puso la mano en el arado y pone su mirada atrás no es digno de ser mi discípulo. ¿Alguien está recibiendo aquí? Sacuda el que tienes a tu lado. Eso fue contigo, conmigo. Dígale así. Gente que con cualquier circunstancia: ay no, pastor, ya no sigo más. Déselo a otro. Mira a tu vecino en esta mañana: usa tu fe. Dígale así: usa tu fe. Hay gente que usa de todo menos la fe. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabes qué te dice el Señor? No te fallaré, ni tampoco te voy a abandonar. Si en este tiempo usas tu fe, verás el respaldo de Dios en todo lo que emprendas. Dios no te va a fallar, iglesia. Nada más un solo amén, con ese me voy. Dios no te va a fallar. Tu fe no tiene por qué menguar. Tu fe tienes que crecer. Tu vida tiene que ir en aumento.
Oye, pero si la escritura lo dice, a ver, lo dice. Pero ¿por qué hay cristianos que ya deberían de ser maestros? Mire cómo están. Porque dejaron a un lado el propósito de Dios, las promesas de Dios. Y su corazón se inclinó, fue a lo material, a tratar de hacer sus sueños una realidad. Porque en este tiempo no te encargas de cumplir el sueño de Dios en tu vida. Si te encargas de cumplir el sueño de Dios en tu vida, Dios se va a encargar de hacer tus anhelos una realidad para la gloria de su nombre. Iglesia, el Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe, en medio de la tormenta que ahora estás atravesando, ¿qué es lo que tú crees que el Señor te puede decir a ti mismo? ¿Sabes qué es lo único que el Señor le puede reclamar a su pueblo? Fe. Porque ¿qué fe es la moneda del reino? ¿Está aquí? Porque es con la fe que usted compra en el reino. Ay, 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 ay. Iglesia, es tiempo que tu fe se desarrolle, que crezca. No importa lo que pueda suceder. Usa tu fe y verás el milagro que estás esperando de parte de Dios. Si usted lo cree, dele un aplauso fuerte a Dios. Ok, número 3, ya vamos a aterrizar. Dile que tienes a tu lado: menos mal que el pastor está que acaba. Dígale así. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Número 3, en medio de la tormenta tú caminas cuando tú mantienes la calma. ¿Cuántos están aquí? Dile al que tienes a tu lado: tranquilo, Bobby, tranquilo. No pierdas la calma. ¿Cuántos están aquí? ¿No conoce cristianos que cuando le dan un diagnóstico comienzan a dar vuelta y a correr con las manos en la cabeza? ¿No conoce cristianos o gente que se llama cristiano que cuando están viviendo un momento difícil le llega una mala noticia enseguida, no hay para dónde coger? Citan a Raimundo y todo el mundo, van a donde todos los pastores para que le echen el orado. ¿Cuántos están aquí? Uno tiene gente en la iglesia así, no usan su fe, pero cuando viene la situación difícil pierden la calma y cogen para todos lados. Los ves tú metido en todos los congresos donde viene el profeta. A donde va Vicente, ¡ay! El profeta, ¡ay! Y le ponen la cabeza, que le echen el orado, que le suelten la palabra profética. Te pueden soltar la palabra que tú quieras, pero si tú no la crees y no la usas, nada va a suceder. Hoy por eso estamos viendo una iglesia que se está moviendo en la purita carne, en la emoción. Una iglesia emocionalista que en la tormenta no mantienen la calma, sino que enseguida, ay, ay, Dios mío, y corren para todas partes, pero se olvidan de quién está con ellos ahí. Está aquí en esta mañana la iglesia rebosa. ¿Será que le puede hacer algo para Dios? Mire lo que dicen los versículos 24 y 27 de Mateo 14, que es el texto que estamos estudiando. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. ¿Cuántos se han enfrentado aquí a problemas? Levante las manos. Porque mire esta versión, a mí me gusta mucho la NTV. Dice la Biblia allí que mientras que Jesús oraba, mientras Jesús estaba ya despidiendo a la gente, orando en lo secreto, los discípulos iban adelante, pero se encontraban en problemas. Dile al que tienes a tu lado: aunque seas discípulo, no significa que no vas a tener problemas. Y dice la Biblia, esta versión, que se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. ¿Contra qué estás luchando en esta temporada, iglesia? ¿Contra qué te estás enfrentando? ¿Cuál es el problema que te está agobiando? Para diciembre es muy común la iglesia, muchas, no todos, correr atrás de las añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? La comida, la bebida y el vestido.
Y la iglesia preocupándose y en problemas. ¿Y dónde están los regalos para nuestros hijos? La pinta de diciembre de 24, de fin de año, la comida, el pavo, el pato, el carnero, lo que tú quieras hacer, y se te olvida quién es el que te la puede dar si te enfocas en él. Pero hoy desafortunadamente vemos una iglesia que está corriendo y preocupada más por las añadiduras que por aquel que tiene el poder para suplir todo lo que tú necesitas. Dice la escritura allí, y a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, atemorizados, llenos de miedo, dice la escritura, y clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Iglesia, no importa lo que tú ahora puedas estar atravesando, lo que estés esperando y que de pronto todavía no se te haya dado, no es tiempo de desanimarte y de desmayar. Es tiempo de levantarte y de avanzar en el reino. Me llama mucho la atención que Jesús, ¿cuál fue la instrucción que le dio el Señor a los discípulos en la barca? Le dijo: hey, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí con ustedes. ¿Cuál es la instrucción de Dios para nosotros, para su pueblo, cuando enfrentamos tormentas? Tengan ánimo, yo estoy aquí con ustedes. Pero hay muchos que perdemos la calma. Te voy a decir qué fue lo poderoso que usted y yo podemos notar en este pasaje. Y es que la primera tormenta que se levanta en la vida de un hombre y una mujer de Dios no es la externa, sino la interna. ¿Alguien está aquí? Porque la Biblia dice que ellos estaban llenos de miedo, aterrados. O sea, eso no me habla de algo externo, sino de algo interno. Y es que la tormenta más fuerte muchas veces a las cuales tú y yo nos enfrentamos no es las tormentas externas, sino a las tormentas internas. Pero qué poderoso, ¿verdad? Que Dios permite muchas veces tormentas externas para sacar realmente el problema que está dentro del pueblo de Dios. Y es que para nosotros muchas veces es más fácil juzgar y buscar un chivo expiatorio y culpar a otros que examinarnos a nosotros mismos. La gente es más fácil decir: no, la culpa es de la serpiente, no, la culpa es de la mujer. Siempre buscamos a alguien a quien culpar, pero no nos miramos de manera interna, sabiendo que de pronto dentro de ti puede estar el enemigo número uno que está impidiendo que tú veas la gloria de Dios en medio de la tormenta. Por eso lo primero que Jesús calmó no fue la tormenta externa, sino la tormenta interna. ¿Cuántos están aquí? Porque cuando Él llega en medio de la tormenta, ¿cómo vio a los discípulos? Asustados, llenos de miedo. ¿Te imaginas corriendo? Métase en esa barca, corriendo de aquí, nos vamos a hundir, nos vamos a hundir. Estamos solos. Jesús lo vio. Y Jesús, en medio de la tormenta, lo primero que vio fue lo interno en el corazón de los discípulos. Por eso es que tú a Dios nunca lo vas a engañar. Entonces están aquí gente que viene aquí y vienen con cosas en su corazón, sus motivaciones no son las correctas. Dile al que tienes a tu lado: olvídate, tú a Dios no lo engañas. Puedes hacer la pantomima que tú quieras, puedes hacer la pirueta que tú quieras, cerrar los ojos, levantar las manos, pero Dios va a permitir cosas en tu vida para sacar lo que realmente está en tu corazón y que está impidiendo que tú le adores a Él de manera genuina. El miedo es un enemigo de tu fe y un enemigo de tu adoración, iglesia. ¿Alguien está recibiendo? No importa por lo que tú puedas pasar ahora, ten ánimo, no pierdas el ánimo. La instrucción del Señor para los discípulos en medio de la tormenta fue: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces me dice: pastor, han pasado, ya yo estoy de capa caída, de mediodía para abajo. Estoy cansada, estoy cansado, ya no sigo más. Dile al que tienes a tu lado: anímate. Dígale, sacúdelo, dígale: anímate.
pastor, usted no se imagina, estoy cansado en el servicio, fulanita, fulanito, los hechos, la crítica y esto para acá. Dile al que tienes a tu lado, anímate y comienza a servirle al Señor. ¿Cuántos están aquí? Mira a tu vecino y míralo a los ojos y dile, no pierdas la calma. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. El diccionario define la palabra ánimo como la fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Por eso es que tenemos que venir al altar a renovarnos cada día. Diga conmigo, es una necesidad la renovación de la iglesia. Es que usted está cansado y eso escúchame bien, eso no es cuestionable. Cansamos, no somos de hierro. Y de pronto cuando pasa mucho tiempo, usted quiere descansar, ¿no? Es bueno renovarnos, como dice la Biblia, como las águilas. Tomar un tiempo en la presencia de Dios y renovarnos una vez. La Biblia dice que no te canses de hacer lo bueno. ¿Cuántos están aquí? Dile al que tienes a tu lado, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no te desanimas, si no desmayas. Y a veces perdemos la bendición, que nos desanimamos y nos volvemos atrás. Y no te imaginas que la bendición tuya ha estado allá a la puerta, ha estado allí a un paso de ti, y el enemigo usa las situaciones para impedir que tú las veas. Por eso, iglesias, rebosa, anímate, toma fuerzas en el Señor, comienza a emprender lo que en algún momento Dios te puso en tus manos. Está aquí en esta mañana gente que el servicio, la adoración. No, iglesia, Jesús primeramente calmó lo interno, y dice la escritura que después calmó lo externo. Y cuando Él, para propiciar un ambiente para que la iglesia le pueda adorar como Él desea que le adoren. ¿Cuántos están acá? Por eso es que Dios nunca va a trabajar contigo de afuera hacia adentro. Dios siempre va a trabajar con su iglesia de adentro hacia afuera. Y cuando Dios calma la tormenta que está adentro primeramente, después lo de afuera lo acomoda para que su pueblo lo pueda adorar a Él. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? El Señor en medio de la tormenta siempre va a ser fiel. Los amigos te van a abandonar, pero Dios es fiel. Jesús siempre va a ser el mismo. Él nunca va a cambiar. Por eso, iglesia, rebosa, no temas, porque Él no va a dejar que te ahogues en la tormenta de las aflicciones y de la vida que puedan venir a tu vida. Vengo a decirte que aún en medio de la tormenta, eso no va a impedir que Jesús te lleve a un lugar seguro. Si usted lo cree, déle un aplauso a Dios y colóquese de pie. Vamos.